De Euclides a Java. Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programación. Ricardo Peña Marí. Ciencia Abierta, Nívola, Libros Ediciones. Ricardo Peña Marí es catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Programación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor titular hasta 1991 de la Universidad Politécnica de Cataluña y ha trabajado anteriormente para la empresa privada en el desarrollo de grandes programas en las áreas de telefonía y diseño asistido. Sus áreas de investigación son la programación funcional y el análisis estático de programas. Es autor del libro Diseño de programas para estudiantes de segundo curso de Ingeniería Informática y coautor del libro de divulgación para niños La informática a todo mega. Índice. Prólogo. Primero, el concepto de algoritmo. 1.1. El algoritmo de Euclides. 1.2. Otros algoritmos previos a la aparición de los computadores. 1.2.1. Operaciones aritméticas. 1.2.2. Primalidad y factorización. 1.2.3. El número pi. 2. El soporte material de los algoritmos. 2.1. Los precursores. 2.2. La primera máquina programable. 2.3. Las primeras computadoras electrónicas. 2.4. Las computadoras comerciales. 2.5. Cómo funciona un computador. 3. Los límites de lo computable. 3.1. La lógica de primer orden. 3.2. Los infinitos de Cantor. 3.3. El teorema de Gödel. 3.4. Las máquinas de Turing. 3.5. Otros problemas indecidibles. 4. Más límites de lo computable, el factor tiempo. 4.1. El coste de los algoritmos. 4.2. La complejidad de los problemas. 4.3. La pregunta de $1.000.000. 5. Los años 50 y 60, algoritmos y estructuras de datos. 5.1. Conceptos fundamentales. 5.2. Algoritmos de ordenación. 5.3. Estructuras de datos. 5.4. Otros algoritmos relevantes. 5.4.1. La programación lineal. 5.4.2. Compresión de ficheros. 5.4.3. Algoritmos sobre grafos. 5.4.4. El principio divide y vencerás. 6. Los años 50 y 60. Los primeros lenguajes de alto nivel. 6.1. Fortran. 6.2. Algol 60. 6.3. COBOL. 6.4. Lisp. 6.5. La crisis del software. 7. Hacia la estructuración, el paradigma imperativo. 7.1. La programación estructurada. 7.2. Pascal. 7.3. C y Unix. 7.4. Tipos abstractos de datos. 7.5. ADA. 8. Más estructura. La orientación a objetos. 8.1. Simula 67. 8.2. Smalltalk. 8.3. C++. 8.4. Java e Internet. 9. Más rápido todavía. La programación concurrente y paralela. 9.1. La concurrencia. 9.2. La programación distribuida. 9.3. Métodos formales para la concurrencia. 9.4. La programación paralela. 10. Programando con predicados, el paradigma lógico. 10.1. La programación lógica. 10.2. Prolog. 10.3. Evolución posterior de la programación lógica. 11. Programando con funciones, el paradigma funcional. 11.1. Los precursores. 11.2. Los lenguajes funcionales de los 80. 11.3. Haskell. 11.4. Aportaciones de la programación funcional. 12. Los lenguajes de programación del siglo XXI. 12.1. El presente. 12.2. ¿Hacia dónde vamos? Y por último, bibliografía. Prólogo. Este libro pretende poner al alcance de muchas personas, cuantas más mejor, las ideas esenciales que han configurado la historia de la algoritmia. Esto es de la ciencia que estudia los algoritmos.
Esta historia comienza casi a la vez que la historia de la humanidad, pues incluso en la antigua Mesopotamia de hace 3000 años se idearon algoritmos para facilitar ciertos cálculos matemáticos relacionados con transacciones comerciales. Los algoritmos han acompañado el desarrollo de las matemáticas a lo largo de todos los tiempos. Si bien estos algoritmos eran ejecutados por personas utilizando papel y lápiz, en el siglo XVII aparecen las primeras ayudas mecánicas en forma de calculadoras de sobremesa, y en el XIX se conciben las primeras máquinas programables. Los primeros ordenadores tal como los conocemos hoy son, sin embargo, de mediados del siglo XX. A partir de ahí, la algoritmia alcanza un desarrollo sin precedentes. El libro recorre todos estos hitos, concentrándose como parece más adecuado en los tiempos más recientes. En un cierto momento de la historia situado hacia 1960, el énfasis del libro cambia de los algoritmos a los lenguajes de programación, que son los instrumentos apropiados para comunicar los algoritmos a las máquinas que han de ejecutarlos. Se revisan con cierto detalle las historias particulares de algunos de estos lenguajes, que he seleccionado según dos criterios. O bien fueron los primeros en los que aparecieron ciertos conceptos clave que tuvieron un gran impacto posterior, o bien tuvieron una gran aceptación. A veces ambos criterios se cumplen simultáneamente. El enfoque que he elegido es de carácter divulgativo, tratando de explicar en lenguaje llano conceptos técnicos que requerirían, para ser explicados con todo rigor, un tratamiento matemático complejo. Pretendo con ello interesar al gran público en un conocimiento más profundo de una máquina fascinante, el ordenador, que seguramente utilizan a diario. Sin embargo, debo advertir que ocasionalmente puede aparecer alguna fórmula o concepto matemático que haga un poco más ardua la lectura. El lector no familiarizado puede saltarse estos pasajes si lo desea, y proseguir con el resto de la obra sin perder por ello el sentido general de lo que se relate. Incluyo estas explicaciones más detalladas porque no me quedaría satisfecho con relatar simplemente qué pasó, sino que quiero además dar al lector las claves de por qué pasó aquello y de por qué tuvo la importancia que tuvo. Quizás algunos de mis colegas de la universidad no se sientan satisfechos con la selección de lenguajes que he realizado. Quizás no encontrarán la historia de su lenguaje favorito o pensarán que he pasado por alto tal o cual aspecto de la historia de la programación que ellos consideran fundamental. Ello tal vez signifique que nuestra disciplina es tan amplia que es difícil que alguien pueda conseguir tener una visión de conjunto de la misma que haga merecido honor a todas las aportaciones relevantes que se han producido a lo largo de su historia. Mis colegas y yo trabajamos en parcelas de la programación muchas veces disjuntas unas de otras, y cada uno tiene, como es natural, sus propias fobias y filias. Por ello, admito que esta historia tiene bastantes dosis de subjetividad, tanto más elevadas cuanto más nos acerquemos al tiempo presente. Sabido es por los historiadores que la objetividad en el relato es directamente proporcional a la distancia que nos separa del objeto estudiado. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en cuáles fueron las aportaciones filosóficas más importantes de la Grecia clásica, pero sería mucho más difícil alcanzar ese acuerdo si se traslada la misma cuestión al siglo XX. Los primeros ordenadores fueron construidos en los años 40 al mismo tiempo que el mundo se desangraba en una devastadora guerra mundial. Por tanto, la historia que voy a relatar se refiere a una disciplina cuyos artefactos, máquinas y lenguajes tienen algo más de 60 años de existencia. Este marco temporal es muy escaso para poder colocar cada hecho, cada descubrimiento en el lugar que le corresponde de acuerdo a la importancia que tuvo en la historia posterior. Para muchos de los primeros algoritmos y lenguajes es relativamente fácil juzgar su importancia, ya que después vinieron otros que se apoyaron en ellos y desarrollaron las ideas innovadoras que aportaron. En cambio, para los más modernos falta ese marchamo de calidad simplemente porque no ha habido tiempo para evaluar su impacto. La época actual se caracteriza precisamente por una sobreabundancia de lenguajes y paradigmas de programación diferentes en la que se hace difícil predecir cuál de ellos predominará en el futuro. Como consecuencia, es también difícil juzgar su importancia relativa. Por esa razón he decidido detener el relato hacia 1995. Dejo así 10 años de margen para valorar esa importancia. No obstante, lo cual en el último capítulo hago un breve resumen de los acontecimientos más recientes. Los ordenadores forman hoy parte esencial de nuestras vidas, hasta tal punto que nuestro mundo tal como lo conocemos sería irreconocible si desaparecieran bruscamente.
Controlan nuestra cuenta bancaria, nuestras comunicaciones, nuestro automóvil y hasta nuestros electrodomésticos. Desde nuestro hogar, a través de Internet, podemos acceder instantáneamente a una gran cantidad de información que antaño hubiera requerido el uso de enciclopedias, guías telefónicas, revistas especializadas y catálogos de todo tipo, amén de una considerable inversión de tiempo. Se utilizan para el aprendizaje en las escuelas y para nuestro trabajo diario, sea este administrativo, técnico o de gestión. Han hecho casi inservibles el correo ordinario y el celuloide de los carretes fotográficos. Hoy los documentos, las imágenes, la música y hasta los programas de radio viajan por la red. Las discusiones por correo electrónico con tiempos de respuesta de unos pocos minutos han hecho innecesarias muchas reuniones que antaño implicaban costosos viajes. La comunicación con los amigos y familiares, el ocio y hasta la búsqueda de una pareja adecuada a nuestros deseos han multiplicado enormemente sus posibilidades con la combinación formada por el ordenador y la red global de comunicación. Sin embargo, las actitudes ante el fenómeno del ordenador son bastante curiosas, similares en muchos casos a las que generaron en su momento histórico otros descubrimientos científicos importantes. Están los que evitan a toda costa tratando de preservar un pasado que seguramente en su pensamiento fue mejor. Así hay escritores que se aferran a su máquina de escribir de siempre, o instituciones y negocios que se niegan a informatizarse y prefieren mantener sus métodos manuales de archivo y comunicación. En el extremo contrario están los que los adornan de cualidades excepcionales y aseguran que un día llegarán a razonar como nosotros e incluso a controlarnos. No hay más que observar el acercamiento del cine al fenómeno para comprobar el amplio predicamento que tienen estas actitudes. Los ordenadores aparecen casi siempre como máquinas omnipotentes que pueden encontrar cualquier dato en unos pocos segundos con unas órdenes aparentemente triviales por parte del experto programador, cuando no les da por tomar el poder y por rebelarse contra los humanos. Tampoco faltan los que trivializan las dificultades con mensajes del tipo «¿La informática? Pero sí es muy fácil. Aprende a programar en 20 lecciones», etc. Generalmente esas actitudes buscan un beneficio comercial inmediato, aprovechándose del enorme deseo que de aprender más sobre los ordenadores tienen muchas personas. La manera más provechosa de aproximarse a los descubrimientos científicos no es con actitudes apocalípticas ni en el otro extremo incondicionalmente reverenciales. Ambas dejan traslucir, en mi opinión, el temor ante lo desconocido. Lo más gratificante es abandonar todo temor y tratar honestamente de entender un poco mejor su funcionamiento. Tratar de comprender tanto sus posibilidades reales como sus límites. Este conocimiento sin duda nos hará más libres y desaparecerá tanto el temor como la reverencia. Al servicio de este conocimiento, seguramente incompleto pero suficiente para este propósito, están dedicadas las siguientes páginas. Dedicada al estudio del ordenador y de sus disciplinas asociadas, existe en nuestro país y en muchos otros una carrera universitaria con rango de ingeniería superior. Lo primero que puede sorprender es que pueden existir estudios tan intensos en torno a una máquina, comparada con estudios tan respetables y tan asentados históricamente como las matemáticas, la física o la química. La informática parecería como una ciencia de rango menor que el de estas otras disciplinas. De hecho, los primeros programadores provenientes en muchos casos del campo de las matemáticas tuvieron que soportar el menosprecio de sus colegas que consideraban el diseño de algoritmos una actividad poco respetable. Intentaré transmitir en estas páginas que esta idea no se ajusta a la realidad. Aunque las comparaciones son odiosas y no pretendo ni mucho menos negar la profundidad y la creatividad de las citadas ciencias, sí quiero reivindicar para la programación de ordenadores el rango que le corresponde y que no es, en mi opinión, el de una ciencia menor. Comparte con otras ingenierías el objetivo de crear artefactos útiles para el hombre. También tiene aspectos de una ciencia experimental como la física y la química. Muchas de sus teorías, modelos y desarrollos han de afrontar la prueba de la realidad para demostrar su utilidad. Tal es el caso del desarrollo de nuevos lenguajes de programación o de algoritmos que resuelvan problemas complejos. Pero lo más relevante es que se trata de una ciencia eminentemente creativa como pueden serlo las matemáticas. No hay límites para imaginar nuevos algoritmos, estructuras de datos o lenguajes de programación. Estos últimos se cuentan por miles y, como veremos, responden a modelos de cómputo muy diferentes. La investigación en nuestro campo produce modelos matemáticos sofisticados que tratan de dar cuenta del significado formal de los lenguajes, de estudiar los estados alcanzables por un cómputo o de analizar las propiedades lógicas satisfechas por los programas.
La capacidad de la programación para crear mundos virtuales es muy notable. Un buen ejemplo de ello son las interfaces entre el ordenador y el usuario. Este tiene la impresión a través de los iconos, de las ventanas gráficas y de diversas convenciones y animaciones proporcionadas por el sistema operativo, de estar manipulando objetos muy diferentes tales como carpetas, documentos, imágenes, archivos de sonido, archivos de programa, relojes, calendarios o papeleras de reciclaje. La cruda realidad es, sin embargo, que existen unos dispositivos de memoria totalmente uniformes en los que se almacenan largas cadenas de números sin solución de continuidad. La algoritmia se ocupa de la invención de algoritmos, un concepto que explicaré con toda precisión en los primeros capítulos, y de la invención de notaciones cómodas y seguras para expresarlos y comunicarlos a la máquina, los lenguajes de programación. Veremos que no hay un solo modo de expresar los algoritmos. A veces estos consistirán en una secuencia de mandatos, otras en un conjunto de ecuaciones, otras en un conjunto de acertos lógicos y otras en un conjunto de entidades u objetos comunicándose por medio de mensajes. A pesar de esta variedad de formas de calcular, veremos también que no todo problema bien planteado es soluble mediante un algoritmo, y que esta imposibilidad no es coyuntural ni obedece a nuestra ignorancia transitoria. Se trata de una imposibilidad metafísica y permanente. Simplemente existen problemas que ningún algoritmo resolverá nunca. Para no dejar al lector con la intriga de por qué esto es así, daré en esta introducción un argumento sencillo. Se ha demostrado sin lugar a dudas que existen muchos más problemas que algoritmos. Aunque el número de ambos es infinito, se trata de diferentes tipos de infinito. El primero de ellos es mucho más infinito que el segundo, de tal forma que no es posible poner a ambos infinitos en correspondencia biunívoca. Por tanto, deberán existir problemas, de hecho infinitos problemas, para los que no haya ningún algoritmo. En efecto, conocemos buen número de ellos. Otro mito que quisiera deshacer ya desde esta introducción es el de que la velocidad creciente de los ordenadores terminará por resolver cualquier problema por complejo que sea. Ya he adelantado que hay infinitos problemas no solubles por ordenador, pero lo peor es que dentro de la parte que es soluble, la mayoría de los problemas interesantes necesitan tanta capacidad de cálculo que para los efectos es como si no fueran solubles. Daré ejemplos de tales problemas. La consecuencia de este estado de cosas es que no basta con inventar un algoritmo, sino que hay que estudiar además su eficiencia. Si la ineficiencia supera ciertos límites, el algoritmo será inútil, lo cual nos llevará a establecer unos criterios de medida, lo que conocemos como coste o mejor complejidad del algoritmo, y a ocuparnos tan solo de los algoritmos buenos. Establecidas en los primeros capítulos estas graves limitaciones de la algoritmia, no todo es soluble por ordenador y no todo lo que es soluble lo es en un tiempo razonable. El resto del libro discurre por la historia de los algoritmos, de las estructuras de datos y de los lenguajes de programación que se ocupan de resolver los problemas asequibles al ordenador. Veremos que, pese a lo dicho, estos son muy numerosos y variados y que el intelecto humano ha encontrado ingeniosas soluciones a muchos problemas difíciles. El libro termina haciendo algunas conjeturas ciertamente arriesgadas sobre lo que podemos esperar de los ordenadores en un futuro no muy lejano, tratando de extrapolar las tendencias observadas en los últimos años. Más allá de ese tiempo, se hace muy difícil aventurar qué nuevos descubrimientos nos aguardan. Lo que es innegable en este comienzo del siglo XXI es que la aparición de los ordenadores a mediados del siglo XX y sobre todo su hibridación con las telecomunicaciones, configurando la gran red global, ha propiciado y sigue haciéndolo una revolución de las fuerzas productivas de una magnitud desconocida hasta ahora. En mi opinión, supera en consecuencias prácticas a la primera y segunda revoluciones industriales. La primera de ellas consecuencia de la máquina de vapor y la segunda de la electricidad y del petróleo. Quizás la comparación más acertada sea con la revolución neolítica de hace 10.000 años, donde la humanidad abandonó las cavernas y cambió su modo de vida dependiente de la caza y de la recolección ocasional por el cultivo y la ganadería, poniendo por primera vez en la historia las fuerzas de la naturaleza a su servicio. Agradecimientos. Deseo agradecer de todo corazón a mis compañeros de facultad y de departamento María Emilia Alonso, Yolanda Ortega, Miguel Palomino, Clara María Segura, Rafael del Vado y Alberto Verdejo, los muchos comentarios que me han hecho llegar sobre un borrador previo del libro. Gracias a ellos, este ha mejorado notablemente tanto en contenido como en redacción.
No obstante, cualquier deficiencia u omisión son atribuibles exclusivamente al autor.